Quiero recuperar cuando hablabas del proceso este de acompañamiento de tu mamá. Hablabas mucho de gratitud, ¿no? Entonces, hoy durante esta entrevista has hablado de gratitud, has hablado de aceptación, has hablado de acompañamiento, de no juzgar, ¿no? ¿Qué herramientas debemos aplicar para acercarnos a esa comprensión hacia el amor? Sé que estas 4 seguro que nos ayudan, pero a lo mejor hay alguna más. Estas 4 son una consecuencia. Vale. Es decir, las herramientas son otras. Yo lo definiría en básicamente 7 pasos. Paso número 1, tienes que darte cuenta de las creencias que son erróneas. Porque mientras creas en cosas erróneas, sufrirás. Punto número 2. Por ejemplo, lo del amor, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Decir, el amor no es un... Ya lo he entendido, me ahorro sufrimiento. Ese es el punto número 1. ¿Y pensar que todo es mentira me ayuda? No, porque no todo es mentira. Vale. Pero sí eliminar las creencias erróneas. Sobre todo aquellas que te boicotean. Eso es lo primero, porque si no te van a seguir boicoteando, ¿vale? Descubrirlas. El segundo paso es descubrir que tú no mandas en tu vida. Es decir, que tú no te pones nervioso porque quieres, tú no tienes miedo porque quieres, tú no te pones impaciente porque quieres, sino que el miedo, la impaciencia, la rabia, esto te posee. Y por tanto, el punto número 2, yo no mando en mi vida. Una vez que has aceptado eso, que lo has visto, pero visto, de verdad, entonces dices, vamos a observar que me ha robado la libertad. Paso número 3 es autoobservación. Entonces tienes que tener herramientas de autoobservación. Las saltamos, ¿vale? Pero tienes que hacer autoobservación. ¿Durante cuánto tiempo? Durante varias semanas, es posible varios meses. Para ir viendo que hay cosas que se están repitiendo todo el rato. Paso siguiente. Ves las repeticiones y de repente te das cuenta que tu psicología tiene una prisión psicológica, un patrón que se repite. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tienes un diagnóstico. Paso siguiente, a partir de ese diagnóstico dices, si tengo este diagnóstico, debo aplicar esto. Porque cada diagnóstico implica una medicina distinta. Paso siguiente, una vez que tienes el diagnóstico, es aplicar esta medicina, es decir, fortalecer tu inteligencia, tu amor y tu energía, de una forma que equilibre tu personalidad adulta. Ahí podríamos terminar, ¿vale? Pero yo no termino ahí. En mi curso de autoconocimiento Aula Interior no terminamos ahí, damos otro paso más. Porque está bien ser adulto, pero hay que llegar a la plastilina. Hay que darme cuenta de que yo en realidad soy la vida misma. Que entre que yo y la esencia, yo y la realidad, yo y Dios somos una única cosa. Y he dicho yo, pero estoy hablando de un yo mayor, no estoy hablando de un yo con minúsculas. Y descubrir eso en primera persona modifica toda nuestra vida. Pero yo no puedo alcanzar lo espiritual si antes lo psicológico no está equilibrado. Por lo tanto, cuando tú dices, todas estas herramientas, la valoración, el amor, todo eso, surge como consecuencia de comprensión. Cuando no hay comprensión, lo que haces es utilizar eso para intentar sobrevivir, que es lo que hace la mayoría de las personas. Pero una vez que lo tienes en ti, ya no son herramientas, es una forma de vivir, es una consecuencia. Y aquí acabo de decir algo que creo que es muy importante y yo creo que merece mucho la pena y creo que vais a poner debajo el link del curso Aula Interior que yo imparto, para que la gente pueda clicar y pueda verlo y pueda leer y van a ver que hay una cantidad de información extraordinaria porque quiero que las personas que se apunten sepan a qué se están apuntando, ¿no? Yo quiero remarcar que el autoconocimiento implica necesariamente unos pasos en un orden, y con una gradación, y que la gran mayoría de la gente que hace trabajo interior pierde el tiempo. Por eso hay mucha gente que está haciendo durante semanas, durante años, meditación, cursos de autoconocimiento, fin de semana de no sé qué, de la ayahuasca, del pepito de los palotes, y continúan en el mismo punto. Soy profe de escuela y por lo tanto yo sé que para enseñar a leer y a escribir hay que hacer una serie de pasos determinados. Hay una metodología en el crecimiento interior también. Y le he contestado, son estos 7 pasos. Y hay que darlos en este orden. Porque tú no puedes autoobservarte si no has observado que hay un personaje que te roba la libertad. Y no puedes autoobservarte si no tienes herramientas. Y no puedes tener un diagnóstico si no te sabes. Es decir, van con un orden. Y esto es lo fundamental. Como Sherpa... ¿Del trabajo interior? Exacto. Porque no vamos a decir espiritualidad porque habrá gente que estará vomitando y con urticaria. ¿Has acompañado a gente en subir la montaña, pero no para ver, sino para ser vistos? Sí.
Hay mucha gente que quiere ser vista, por supuesto. Entonces, cuando suben, a medida que vamos haciendo el trabajo, se dan cuenta que eso es una estupidez y entonces la siguen subiendo para ver. Hace muchos años, yo hace 20 años que imparto este curso, y al principio, en los primeros años, había mucha gente que dejaba el curso a medias. Yo no sabía bastante. En este momento, el 95% de la gente que se inscribe en el curso lo termina. Es un curso de un año, ¿eh? Un año. Son 12 meses, porque si tú quieres un cambio profundo, tienes que hacer un trabajo profundo. Pretender hacer un cambio en un fin de semana, eso es inspirador, pero no es transformador. Entonces, cuando hacen un camino de un año, hay mucha gente que se apunta por motivos erróneos, pero no lo saben. Porque quiero ser visto, porque quiero que mis papás me quieran, porque quiero... ¿Me explico? Muchas cosas de esas. Incluso inconscientemente, ¿eh? A medida que van haciendo el trabajo se dan cuenta de eso. Porque quiero ser guay. Claro. Porque quiero dejar de sufrir. Y es lógico. Y es lógico. Y a medida que hacen el trabajo, se dan cuenta que eso en realidad es solo una carga. Entonces lo van dejando caer. Pero está muy bien. Yo empecé haciendo el trabajo interior también, pues porque quería ser feliz, porque quería que las cosas me fueran bien. ¿Ahora me van bien? No. ¿Me importa un rábano? Absolutamente. Ya está. Claro, pero esto es muy importante. La vida nunca irá bien. La vida nunca irá bien. Cuando tú no estás enfermo, alguien de tu alrededor está enfermo. Cuando no, ha llegado una factura a tu cuenta corriente y la han rebotado porque no había fondos. Cuando no, hay un problema laboral. Cuando no, esta es la vida. Siempre hay palos en las ruedas. Siempre hay dificultades. Sí. Y por lo tanto, pretender que seré feliz cuando las cosas vayan bien es un error. Seré feliz cuando abrace la vida que tengo. Cuando abrace quién soy. Cuando las acepto, ¿no? Sí. Y hay una aceptación psicológica, es decir, de mi cuerpo, de mi familia, de mi capacidad cognitiva, todo ese tipo de cosas. Y luego hay una aceptación mucho mayor. ¿La aceptación es el primer paso? No, es de los últimos. Porque la aceptación se produce cuando comprendes. Y el proceso de comprensión pues tarda un tiempo. Porque al principio empiezas a echar la culpa a los demás, ¿me explico? Quieres que cambien los demás, quieres que te hagan caso porque esto es muy injusto. Pero claro, para llegar a ese nivel, a ese estadio... Sí. Pues hay 7 pasos, que te los he dicho. Sí, pero tengo que sacrificar muchas cosas de mi vida. No tienes que sacrificar nada. Este es otro gran error. Sacrificas cuando no comprendes, porque la no comprensión implica mucho sufrimiento. Ahí sí que hay sacrificio. Pero cuando hay amor, cuando hay placer, cuando hay gozo, cuando hay disfrute, ¿qué sacrificio hay? ¿Tú crees que a mí no me cuesta nada dar libertad a la gente? Al revés, me hace muy feliz. Claro, pero somos responsables, ¿no?, de sentir ese gozo en esa actividad que estamos realizando o en esa elección que estamos, en la que nos hemos metido, ¿no? ¿Qué quieres decir con que somos responsables? Es decir, por ejemplo, ostras, me he metido a estudiar esta carrera o estoy en este trabajo, ¿no? Al final yo soy responsable, es mi responsabilidad gestionarlo del modo en que no me cause dolor. Sí. Y si me causa ¿qué dolor, gafas me pongo? Y si me causa dolor tampoco me importa nada, porque me he equivocado, entonces voy a cambiarlo. Lo digo ¿pero porque... qué cambio? ¿Cambio eso o cambio yo? Sí. ¿O cambio ambos? Pueden ser ambos, sin ningún tipo de problema. Es decir, imagínate que estás en una relación en un entorno laboral, pues que no te gusta. Pues vete, ¿eh? No hay ningún problema. Ahora, a lo mejor la causa eres tú. pues cámbiate también un poquito. Para mí es muy difícil, es muy distinto marchar de huir. Huyo de un lugar cuando me voy con rabia. Y siempre lo llevaré encima, ¿eh? En cambio, cuando marcho de un lugar deseando a la gente lo mejor, ahí marcho con paz. Y eso se puede aplicar a pareja, se puede aplicar a trabajo, se puede aplicar a la familia, se puede aplicar a los estudios, se puede aplicar... No hay que huir, hay que marchar. Pero para eso, volvemos a lo anterior, hay que estar en paz. Pero a veces no estamos en paz, entonces ¿qué hago? Pues lo que puedas. Lo que puedas, es muy sencillo. Lo que puedas, porque antes decíamos que los errores son imprescindibles, es el camino del conocimiento. Entonces, el día que tú aprendes a amarte a pesar de todos los errores, este gesto tan tonto, esto merece un imperio. Porque te permite vivir tu vida y amarte, y ya está. Y a partir de ahí vas creciendo, vas haciendo, vas aprendiendo. Es que
la estructura de la sociedad, en mi opinión, nos hace castigar demasiado a nosotros mismos. Bueno, porque el objetivo de la sociedad no es que tú seas feliz. El objetivo de la sociedad es que a las 9 de la mañana los colegios estén abiertos. Da igual que los profesores se tomen antidepresivos. Eso no tiene importancia. Da igual que los niños no quieran entrar. Eso no tiene importancia. Lo que importa a la sociedad es que todo funcione como un reloj. Pero tú eres una pieza del reloj. Tú no importas. No busca tu felicidad. Sería muy distinto si nosotros hiciéramos una sociedad donde lo que se buscase fuera el bienestar de la gente. Pero no buscamos el bienestar. Las empresas lo que buscan es el beneficio económico, no el bienestar. Pero eso tú lo puedes cambiar porque hay un cierto momento que te das cuenta, entonces tú puedes decir que tú en tu pequeño ámbito harás lo que tú tienes que hacer. Y esto es muy bonito porque cuando en tu vida tú haces lo que tú tienes que hacer, todo tu mundo se ha transformado. El planeta Tierra no, pero tú ya vives en otro planeta. Por eso antes decía que habían 3 niveles de conciencia. En este mundo hay gente que vive en el infierno, y en este mundo hay gente que vive en el cielo. Y para llegar ahí tienes que pasar por adulto. Yo hay una de las cosas que trato con una compañera que me dice siempre, ¿no? Tiene que haber, no sé si has hecho tu referencia también en alguno de tus libros, es que en el momento en el que no hay coherencia entre lo que pienso, entre lo que digo, entre lo que siento y entre lo que hago, ahí se rompe algo y eso es lo que causa el malestar, el sufrimiento. Esa es una de las causas del sufrimiento. Yo tengo que ser honesto conmigo. Yo no debo mentirme nunca a mí. Nunca. Entonces, en algún momento puedo decir, mira, debería ser más sabio y comprender esto y no lo puedo comprender. Y en mi interior hay rabia, y en mi interior hay odio, y en mi interior hay... Y ya entiendo que debería ser más sabio, pero voy a abrazarme. Fíjate que no mentirme nunca a mí nos lleva a lugares muy hermosos. Muy hermosos. Porque cuando yo no me miento, me abro a comprender. Y cuando me abro a comprender, voy aprendiendo. Lo peor que te puedes encontrar con un niño, con una niña, con alguien en un colegio, lo que sea, es que te diga, esto ya lo sé, porque entonces ya no te va a escuchar. Entonces ya no lo va a aprender. En cambio, cuando yo soy auténtico, digo, y no me engaño, digo, esto no lo sé. Yo quisiera ser un santo, ¿vale? Y mira dónde estoy. Doy pena. Pues abrazo a este que da penita. Y no lucho contra él. ¿Sabes qué pasa? Que claro, si yo no soy capaz de abrazar mis dificultades, si yo no soy capaz de abrazar mis defectos, si yo no soy capaz de abrazar mis zonas oscuras, ¿quién las va a abrazar? Y curiosamente, y esto puede parecer una contradicción, pero da igual, cuando yo abrazo todos mis defectos, desaparecen.